Habían pasado 6 meses desde que los humanos abandonaron Nexus Prime. El Consejo Galáctico estaba muy contento con su decisión. Se habían repartido todos los territorios humanos. Cada especie alienígena tenía nuevos mundos que colonizar y nuevas rutas comerciales que controlar. El consejero Vexatari se encontraba frente a un enorme mapa estelar en sus aposentos privados. El mapa mostraba toda la galaxia con luces de colores que marcaban los diferentes territorios. Donde antes el espacio humano era azul, ahora había luces verdes para el espacio sayano, luces rojas para el territorio orioniano y docenas de otros colores para las demás especies. «Mira esto», le dijo Vexatari a su asesor militar, el general Crostar. «Hemos duplicado nuestro territorio en 6 meses. Los humanos nos lo pusieron muy fácil». El general Crostar pertenecía a una especie diferente, los orionianos. Parecía un guerrero de antiguas leyendas terrestres, pero con 4 brazos y piel gris. Llevaba 200 años librando guerras. «Fue demasiado fácil», dijo el general Crostar. Su voz era profunda y preocupada. «No me gustan las victorias fáciles». Vexatari rió y sus afilados dientes brillaron. «Se preocupa demasiado, general. Los humanos huyeron porque sabían que no podían luchar contra nosotros. Fueron lo suficientemente inteligentes como para irse antes de que tuviéramos que destruirlos». Al otro lado de la galaxia, en el mundo de los insectos, Colmena Prime, la ministra de Comercio Yulgat tenía pensamientos similares. Yulgat parecía una mantis gigante con alas plateadas. Su especie pensaba con una sola mente compartida a través de miles de millones de cuerpos. Yulgat estaba de pie en una sala llena de datos económicos que flotaban en el aire como números brillantes. Los datos mostraban las ganancias comerciales de los últimos 6 meses. «Las rutas comerciales humanas nos están haciendo ricos», les dijo a sus asistentes. «Estamos moviendo el doble de carga que antes». Pero uno de sus asistentes, un insecto más joven llamado Kiltar, miró cifras diferentes. «Ministra de Comercio, estas cifras muestran algo extraño. Estamos moviendo más carga, pero obtenemos las mismas ganancias. La eficiencia ha disminuido». Yulgat giró la cabeza por completo para mirar a Kiltar. Era una señal de molestia en su especie. «¿A qué te refieres?» Cuando los humanos controlaban estas rutas, la carga se transportaba más rápido y a menor precio. Nuestras naves tardan más en hacer los mismos viajes. Consumimos más combustible. Cada vez más naves se averían. Yulgat pensó en esto con su mente compartida. A lo largo de la galaxia, miles de millones de personas de su especie compartían el mismo pensamiento. Tras unos segundos, volvió a hablar. «Los humanos debían de tener mejor tecnología de la que creíamos. Con el tiempo, descubriremos sus métodos». Mientras tanto, en una pequeña estación de investigación cerca de lo que solía ser el espacio humano, un científico anfibio llamado Gilmorren estudiaba algo muy interesante. Gilmorren parecía una rana grande que podía caminar sobre 2 patas. Su especie era muy buena resolviendo acertijos y comprendiendo tecnología compleja. Gilmorren flotaba en un tanque de agua verde mientras examinaba piezas de equipo humano que habían quedado abandonadas. El equipo parecía simple por fuera, pero cuando Gilmorren intentó abrirlo y estudiar su funcionamiento, encontró cosas sin sentido. «Asistente Ruleven», llamó Gilmorren a su ayudante. «Ven a ver esto». Ruleven nadó hasta allí con su propio traje de agua. Era más joven y menos experimentado que Gilmorren. «¿Qué ha encontrado, doctor?» Gilmorren señaló un pequeño dispositivo humano que parecía una simple tableta. «Parece un dispositivo básico de almacenamiento de información, pero al escanearlo con nuestros sensores más avanzados, detecto patrones de energía que no deberían ser posibles». «¿Qué tipo de patrones?» «El dispositivo parece existir en más de 3 dimensiones. Según nuestros instrumentos, algunas partes no están realmente aquí. Están en otro lugar, pero siguen conectadas a las partes que podemos ver». Los ojos de Ruleven se abrieron de par en par. Esto estaba mucho más allá de cualquier explicación que su ciencia pudiera dar. «Hay más», continuó Gilmorren. «Encontré referencias en los archivos de datos humanos a algo llamado Proyecto Trueno Silencioso, pero cuando intento acceder a esos archivos, desaparecen. Es como si la información se me ocultara». Lejos de la estación de investigación, en un lugar que no aparecía en ningún mapa estelar alienígena, el almirante Chosanune se encontraba en el puente de una nave más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. La nave estaba oculta en lo que los humanos llamaban espacio plegadizo, un remanso de realidad que existía entre dimensiones normales. El almirante Cho era un hombre alto, de cabello canoso y mirada serena.
Llevaba 15 años planeando este día. A su alrededor, cientos de tripulantes humanos trabajaban en estaciones que utilizaban tecnología que los alienígenas jamás habían visto. Informe. El almirante Cho le dijo a su segundo al mando, el capitán Lee Young. Todos los proyectos de construcción van según lo previsto, señor. El capitán Lee dijo, los astilleros del sector Kepler han completado otras 50 naves. Los ingenieros informan que los nuevos sistemas de desplazamiento cuántico funcionan a la perfección y que nuestros puestos de observación siguen sin ser detectados. Estamos monitoreando todas las comunicaciones y movimientos de la flota alienígena. No tienen ni idea de que los estamos vigilando. El almirante Cho asintió. Todo marchaba exactamente como los líderes humanos lo habían planeado años atrás. Mientras los extraterrestres creían haber eliminado a los humanos de la galaxia, la humanidad estaba construyendo la fuerza militar más avanzada de la historia galáctica. En el mundo humano oculto de New Soul, la ingeniera Baek So-young trabajaba en un laboratorio que existía en 7 dimensiones a la vez. Era joven pero muy inteligente y había pasado los últimos 5 años perfeccionando la tecnología que lo cambiaría todo. Baek So-on observaba pantallas que mostraban patrones de energía que danzaban como seres vivos. Los patrones representaban un nuevo tipo de física que los humanos habían descubierto, pero que mantenían en secreto para las demás especies. Prueba final completada, le dijo a su equipo de investigación. La red de entrelazamiento cuántico está en pleno funcionamiento. Ahora podemos mover flotas enteras instantáneamente a cualquier distancia. Su asistente, el Dr. Kim Bano, estudió los datos con asombro. Los requisitos energéticos para esto deberían ser imposibles. ¿Cómo lo estamos alimentando? Baekhyun sonrió. Manipulación de materia oscura. Aprendimos a usar la energía oculta del universo. Los extraterrestres aún creen que la materia oscura es solo espacio vacío. De vuelta en Nexus Prime, el Consejo Galáctico se reunía de nuevo. La cámara estaba llena de extraterrestres felices, celebrando la expansión de sus territorios. No tenían ni idea de que sensores humanos invisibles grababan cada palabra que decían. El cuerpo de cristal del primer ministro Cass brillaba con un azul intenso de satisfacción. Hace 6 meses, nos preocupaba la expansión humana. Ahora tenemos todos sus recursos y ninguno de sus problemas de actitud. El consejero Vexatari se puso de pie para dirigirse al consejo. Mis flotas han tomado el control de 12 antiguas colonias humanas. Todas fueron abandonadas, tal como esperábamos. Los humanos dejaron atrás tecnología interesante, pero nada que no podamos comprender con el tiempo. Esto no era del todo cierto. Los científicos de Vexatari tenían los mismos problemas que Gil Morin. La tecnología humana parecía funcionar de maneras que violaban la ciencia conocida, pero Vexatari no quería admitirlo ante el Consejo. En el fondo de la cámara, algunos extraterrestres parecían preocupados. El coordinador de emergencias Dan West era un ser hecho de gas y energía, muy anciano y sabio. Dan West había estado observando la política galáctica durante miles de años. Me preocupa la retirada humana, dijo Dan West con una voz suave como el viento entre las hojas. En todos mis años, nunca he visto a una especie ceder territorio sin luchar. Debe haber una razón. Las alas del ministro de Comercio Yulgat zumbaron con fastidio. La razón es obvia. Nos tenían miedo. Los humanos son una especie joven con más ambición que sentido común. Cuando se dieron cuenta de que no podían competir con las potencias galácticas establecidas, decidieron retirarse. ¿Pero a dónde se retiraron?, preguntó Dance. Nuestros sensores de largo alcance no muestran actividad humana en sus mundos centrales. Es como si simplemente hubieran desaparecido. El general Crostar asintió lentamente. Había estado pensando lo mismo. Mis flotas han estado patrullando las fronteras del antiguo espacio humano. No hemos encontrado rastro de naves humanas ni comunicaciones. ¿O se han ido muy lejos o qué?, exigió Vestari. ¿O tienen tecnología que puede ocultarlos de nuestros sensores? La sala del consejo quedó en silencio. No era un pensamiento reconfortante. El consejero Vexatari golpeó el suelo con la cola. Imposible. Tenemos la tecnología de sensores más avanzada de la galaxia. Si los humanos tuvieran mejor equipo, la habríamos detectado hace años. Pero mientras Vexatari hablaba, recordó algo que lo inquietó. Durante su última reunión con los humanos, el embajador Lee Anul parecía demasiado tranquilo, y el capitán Park Hyun miraba a los alienígenas como si los estuviera estudiando con algún propósito. En una base humana secreta escondida dentro de un asteroide, el Dr. Kim Min-soo revisó archivos que había estado recopilando durante 10 años.
El Dr. Kim era un xenobiólogo especializado en el estudio de la psicología y el comportamiento alienígena. Su trabajo había sido crucial para la planificación humana. Perfil de personalidad. Vexatari, le dijo el Dr. Kim a su computadora. Agresiva, territorial, mala planificación a largo plazo. La debilidad asume que todas las demás especies piensan como los oranos. Recomendación: permitirle cometer el primer error. La computadora mostró archivos de docenas de líderes alienígenas. Cada archivo contenía un análisis detallado de cómo pensaban, qué temían y cómo reaccionarían bajo presión. Perfil de personalidad. Yolgot se centraba en las ganancias económicas a corto plazo. La debilidad de su mente colmena la vuelve inflexible cuando las circunstancias cambian rápidamente. Recomendación: interrumpir sus cadenas de suministro cuando llegue el momento. El Dr. Kim había pasado años estudiando a todos los principales líderes alienígenas. Sabía exactamente cómo reaccionarían cuando los humanos finalmente se rebelaran. Los alienígenas pensaban que eran muy diferentes entre sí. Pero el Dr. Kim había descubierto que todos compartían el mismo defecto fatal. No podían imaginar que una especie más joven pudiera ser más inteligente que ellos. Había pasado un año desde que los humanos desaparecieron de la política galáctica. En el mundo natal soriano, el general Crositar se encontraba en un laboratorio militar secreto en las profundidades del subsuelo. La habitación estaba llena de piezas de tecnología humana que sus científicos llevaban meses estudiando. «Muéstrame lo que has aprendido», le dijo el general Crositar al científico jefe, una criatura reptil llamada Doctora Eska. Las escamas de la Doctora Eska estaban pálidas por el estrés. En sus manos con garras, sostenía un pequeño dispositivo humano que parecía una herramienta sencilla. «General, esto parece ser un instrumento básico de reparación. Pero cuando intentamos entender cómo funciona, encontramos cosas imposibles». «¿A qué te refieres con imposible?» «La DRA». Eska activó el dispositivo. Empezó a brillar con una suave luz azul. «Miren esta placa de metal», dijo, señalando una pieza de armadura dañada sobre la mesa. La herramienta humana tocó el metal al instante. El daño desapareció. Las abolladuras se suavizaron. Los arañazos desaparecieron. El metal volvió a estar perfecto. Impresionante, pero no imposible. El general Crositar dijo: «Esperen», dijo el Dr. Esa. Realizó un escaneo profundo del metal reparado. «Miren estas lecturas». La herramienta no solo reparó el daño. Devolvió el metal al momento anterior al daño. Según nuestros instrumentos, esta pieza de metal ahora es más joven que hace 5 minutos. El general Crositar observó las lecturas. Sus 4 brazos temblaron ligeramente. Manipulación del tiempo. Parece que sí, pero eso debería requerir la energía de una estrella entera. Este pequeño dispositivo no tiene una fuente de energía visible. Sin embargo, puede alterar el flujo del tiempo a nivel local en toda la galaxia. En el mundo natal de Atereal, el primer ministro Canas mantenía una conversación aún más inquietante con su consejo científico. Los atéreos eran seres de cristal viviente que dominaban la manipulación de la energía durante miles de años. Si alguien debía comprender la tecnología avanzada, eran ellos. «Honorable primer ministro», dijo el científico jefe Morgt, «hemos hecho un descubrimiento que desafía todo lo que sabemos sobre física». El cuerpo cristalino de Canas cambió de azul a naranja, indicando profunda preocupación. «Explíquese». Morgt señaló una terminal de computadora humana que habían dejado en una de sus nuevas colonias. Este dispositivo parece ser un simple sistema de almacenamiento de información, pero al examinarlo detenidamente, descubrimos que existe en múltiples dimensiones simultáneamente. Múltiples dimensiones. Podemos ver y tocar las partes que existen en nuestra realidad. Pero nuestros sensores detectan componentes adicionales que existen en universos paralelos. De alguna manera, este único dispositivo está conectado a versiones de sí mismo a través de infinitas realidades. El resplandor de Cass se intensificó con alarma. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. Las matemáticas involucradas están más allá de nuestra comprensión actual. Sugiere que los humanos han dominado algo que llamamos ingeniería dimensional cuántica. Pueden construir tecnología que opera en múltiples realidades a la vez. Mientras tanto, en las instalaciones de investigación del espacio profundo donde Hilaren continuaba sus estudios, el científico anfibio había hecho un descubrimiento aún más aterrador. Flotaba en su tanque de agua, observando datos sin sentido. «Asistente Ruleven», llamó Gilmoran con urgencia.
He encontrado algo en los archivos de datos humanos. Algo que llaman Proyecto Trueno Silencioso. Ruhleben nadó rápidamente. ¿Qué es, doctor? No puedo acceder a los archivos completos, pero encontré fragmentos, referencias a algo llamado armamento de materia oscura y disrupción del ancla de realidad. También se mencionan el desplazamiento de flotas cuánticas y los generadores de pliegues dimensionales. ¿Qué significan esos términos? Los grandes ojos de Gilmoran estaban abiertos de par en par por el miedo. No lo sé. Pero según estos fragmentos, el proyecto Trueno Silencioso fue diseñado para, citando los archivos humanos, asegurar la supervivencia de la especie ante amenazas de extinción mediante la reubicación dimensional preventiva y el despliegue de una cascada cuántica de represalia. Ruhleben no entendió todas las palabras, pero sí el tono. Doctor, ¿está diciendo que los humanos construyeron algún tipo de arma definitiva? Peor que eso, susurró Gilmoran. Creo que construyeron una forma de expulsar a toda su especie de nuestra realidad si se veían amenazadas. Y una forma de destruir a otras especies en todas las realidades posibles si esas especies intentaban hacerles daño. Lo que ninguno de los alienígenas sabía era que sus temores eran completamente ciertos. En las dimensiones ocultas donde ahora vivía la humanidad, el almirante Chosanune supervisaba las etapas finales del proyecto de construcción militar más avanzado de la historia galáctica. La flota humana era ahora 10 veces mayor que cuando dejaron el Consejo. Pero estas no eran naves comunes. Existían en el espacio plegado, alimentados por materia oscura y conectados mediante entrelazamiento cuántico a través de múltiples realidades. El almirante informó al capitán Lane Young que la red Trueno Silencioso está en pleno funcionamiento. Las 2000 naves están ahora conectadas cuánticamente. Podemos desplegarnos en cualquier lugar de la galaxia al instante. Y los sistemas defensivos. Cada mundo y colonia humana ha sido reubicado en dimensiones paralelas. Existimos en 17 realidades diferentes simultáneamente. Incluso si nuestros enemigos pudieran encontrarnos en una dimensión, seguiríamos existiendo en las demás. La almirante Cho asintió con satisfacción. Y si necesitamos responder a las amenazas, la ingeniera BEX dio un paso al frente. Parecía cansada tras meses de intenso trabajo, pero sus ojos brillaban de éxito. Las armas de cascada cuántica están listas, almirante. Si se activan, pueden atacar a cualquier especie en todas las dimensiones donde exista. La extinción completa ocurriría en aproximadamente 37 minutos. Esperemos no tener que usarlas nunca, dijo la almirante Cho en voz baja. En el espacio normal, los extraterrestres estaban cada vez más nerviosos por la desaparición de sus vecinos. La ministra de Comercio, Yulgat, se enfrentaba a serios problemas en sus cálculos económicos. La eficiencia de las rutas comerciales seguía disminuyendo. Informó a sus asistentes. Nuestras naves de carga tardan un 50% más en completar viajes que los humanos solían completar rápidamente. Nuestros costes de combustible se han duplicado. Quizás los humanos usaban algún tipo de tecnología de navegación avanzada, sugirió Kilar. Más que eso, dijo Yulgat, con las mandíbulas chasqueando por la frustración. He revisado los registros. Las naves humanas solían viajar entre estrellas más rápido de lo que debería ser posible con la física conocida. De alguna manera, acortaban la distancia entre puntos en el espacio. En Nexus Prime, el coordinador de emergencias, Dan West, había convocado una reunión especial del Consejo Asesor Científico del Consejo. El antiguo ser gaseoso estaba profundamente preocupado por los informes de toda la galaxia. Estamos recibiendo informes similares de todas las especies, dijo Danest. Dijo a los científicos reunidos. La tecnología humana parece violar las leyes fundamentales de la física. Manipulación del tiempo, desplazamiento dimensional, viajes más rápidos que la luz que exceden los límites teóricos. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto antes? El Dr. Belkan, un científico cristalino de la delegación etérea, resplandecía nervioso. Parece que los humanos ocultaban deliberadamente sus verdaderas capacidades. Todo lo que nos mostraban públicamente era primitivo comparado con lo que realmente poseían. ¿Pero por qué ocultar tales avances?, preguntó Gilmoran, quien había sido invitado a compartir su investigación. La mayoría de las especies están orgullosas de sus logros tecnológicos. Van West latía con colores oscuros, indicando una profunda reflexión. Quizás se estaban preparando para algo. La pregunta es, ¿qué? El general Crositar, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. He estado pensando en esto durante semanas. Los humanos se retiraron con demasiada facilidad.
Cedieron territorio valioso sin ninguna resistencia. Ninguna especie hace eso a menos que tenga una muy buena razón. ¿Qué clase de razón?, preguntó el Dr. Belcan. El tipo de razón que sugiere que ya no necesitaban ese territorio o que sabían que algo se avecinaba que haría irrelevantes las disputas territoriales. La sala quedó en silencio. Los científicos se miraron con creciente alarma. «Hay algo más», dijo Gilmore a regañadientes. «En los fragmentos de datos humanos, encontré referencias a algo llamado Protocolo de Contingencia del Consejo. Parece ser algún tipo de plan de respuesta diseñado específicamente para lidiar con acciones hostiles de los organismos gubernamentales galácticos». La forma gaseosa de Dan se arremolinó más rápido. ¿Plan de respuesta para qué tipo de acciones hostiles? Los fragmentos no están claros, pero hay referencias a intentos de exterminación a nivel de especie y mitigación de amenazas existenciales mediante acciones preventivas. Los 4 brazos del general Crostar se apretaron en puños. ¿Estás diciendo que los humanos predijeron que alguien podría intentar destruir a toda su especie? Parece que sí, y se prepararon para esa posibilidad. Por toda la galaxia, más expediciones alienígenas exploraban el antiguo espacio humano. Cada expedición reportaba los mismos hallazgos extraños. Las ciudades humanas estaban perfectamente conservadas, pero vacías. La tecnología avanzada estaba en todas partes, pero no se podía entender ni activar. Lo más inquietante de todo fue que algunas expediciones reportaron lecturas de energía que parecían provenir del mismo espacio vacío. El comandante Zulton lideraba una de esas expediciones en el antiguo sistema humano de Kepler 442. Su nave estaba equipada con los sensores más avanzados disponibles para el ejército de Orión, pero lo que sus sensores le mostraban no tenía sentido. El oficial de navegación Zulton dijo: «Confirmen estas lecturas». «Señor, los sensores muestran señales de energía masivas en todo el sistema, pero la confirmación visual muestra espacio vacío. Es como si flotas enteras de naves estuvieran presentes, pero fueran invisibles». «Oh», dijo el oficial científico de la nave, «las flotas existen en una dimensión diferente, pero de alguna manera están filtrando energía a nuestra realidad». A Zulton no le gustaba ninguna de las dos posibilidades. Ordenó a su nave que mantuviera la distancia e informara de los hallazgos al general Crostar de inmediato. 18 meses después de la retirada humana, el Consejo Galáctico se reunía en sesión de emergencia. La gran cámara de Nexus Prime estaba llena de energía nerviosa mientras cientos de representantes alienígenas discutían en docenas de diferentes idiomas. El consejero Vestari estaba de pie en la plataforma central, sus escamas verdes más oscuras de lo habitual por la ira. En su mano con garras NDS, sostenía una tableta de datos que mostraba las lecturas de los sensores de toda la galaxia. «Miembros del Consejo», anunció Vexatari, con su voz resonando en la cámara. «Nos enfrentamos a una crisis que amenaza la estabilidad de toda nuestra civilización». El cuerpo de cristal del primer ministro Canas brilló con un rojo intenso, alarmado. «¿Qué ha sucedido, consejero?» «Hace 3 días, mi flota de exploración entró en el sistema Kepler, antiguo territorio humano. Descubrieron una red de defensa automatizada que destruyó 12 de nuestras naves en menos de 5 minutos. Jadeos y sonidos de furia llenaron la cámara. Las alas del ministro de Comercio Yulgat zumbaron con fuerza. ¿Destruido? ¿Con qué armas? Con armas que no deberían existir, respondió Bexy con gravedad. Las estaciones de defensa surgieron del vacío. Dispararon rayos de energía que atravesaron nuestros escudos más resistentes como si fueran de papel. Luego desaparecieron sin dejar rastro. El general Crostar dio un paso al frente, con los brazos cruzados, preocupado. Puedo confirmar informes similares de varios sectores. Cualquier flota alienígena que se adentre demasiado en el antiguo espacio humano se encuentra con estas defensas invisibles. Hemos perdido 47 naves en el último mes. Coordinador de emergencias. Entonces, West giró más rápido, indicando una agitación extrema. Esto prueba lo que algunos sospechábamos. Los humanos nunca se fueron realmente. Siguen aquí protegiendo su territorio con tecnología que no podemos comprender. Más que eso, dijo Gilmoran, quien había sido invitado a compartir su investigación con el Consejo en pleno. Mi análisis de la tecnología humana capturada sugiere que tienen capacidades mucho más allá de lo que imaginábamos. Pueden manipular el tiempo, el espacio y la realidad misma. La cámara estalló en furiosos gritos. Algunos alienígenas se negaron a creer que una especie de solo 500 años pudiera ser más avanzada que civilizaciones que habían existido durante decenas de miles de años.
Pero el primer ministro Cass llevaba semanas pensando en este problema. Su antigua mente de cristal tenía acceso a recuerdos que se remontaban a millones de años. Y esos recuerdos contenían algo que lo aterrorizaba. Miembros del Consejo, dijo Cass, con su voz atravesando el ruido. Debo compartir algo con ustedes. Algo que espero no revelar nunca. La cámara se quedó en silencio. Cuando el ser más antiguo de la galaxia quiso hablar, todos escucharon. Hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de su especie desarrollara los viajes espaciales, había otra especie en esta galaxia. Se llamaban a sí mismos los arquitectos. Eran constructores de cosas imposibles, maestros de tecnologías que parecían magia. ¿Qué les pasó?, preguntó Dan West. Desaparecieron. Un día estaban aquí construyendo maravillas en 1000 mundos. Al día siguiente se habían ido. Todo lo que quedaba eran sus ciudades y sus tecnologías, la mayoría de las cuales nunca podríamos entender. Cass hizo una pausa. Su cuerpo de cristal adquirió un color púrpura intenso de memoria antigua. Antes de desaparecer, los arquitectos dejaron atrás ciertas salvaguardas, armas diseñadas para proteger la galaxia de especies que podrían amenazar la estabilidad de la realidad misma. Una de estas armas se llamaba el Protocolo de Reinicio Universal. La cámara estaba completamente en silencio. Incluso los miembros más agresivos del Consejo comprendieron que estaban escuchando algo de enorme importancia. El protocolo fue diseñado para eliminar especies enteras en todas las dimensiones y líneas temporales. No solo matarlas en nuestra realidad, sino borrarlas de la existencia en cada realidad posible donde pudieran existir. Las mandíbulas del ministro de Comercio Yulgat chasquearon nerviosamente. ¿Estás diciendo que esta arma todavía existe? Estoy diciendo que la hemos encontrado. Cass hizo un gesto y una imagen holográfica apareció sobre la cámara. Mostraba una antigua estación espacial escondida en una nebulosa, lejos de cualquier mundo habitado. La estación estaba cubierta de símbolos que dolían al mirarlos directamente. Mi gente ha pasado los últimos 6 meses estudiando estas instalaciones. Hemos aprendido cómo activar el protocolo de reinicio universal. Ahora tenemos el poder de borrar por completo cualquier especie de la existencia. El general Crositar se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que usemos esta arma contra los humanos? Yo, sugiriendo que consideremos todas las opciones, respondió el coronel Nash. Los humanos han demostrado capacidades que amenazan el orden natural de la galaxia. Pueden manipular la realidad misma. Si deciden atacarnos, quizá no podamos detenerlos con armas convencionales. Los ojos de Vexatari brillaron de emoción. Esto es perfecto. Podemos eliminar la amenaza humana de una vez por todas. Se acabaron los escondites en dimensiones paralelas. Se acabaron las redes de defensa invisibles. Se acabaron los arrogantes advenedizos que se creen superiores a sus mayores. Pero el coordinador de emergencias Dan West latía con profunda preocupación. Primer ministro, seguramente no está considerando seriamente el genocidio, la eliminación completa de una especie entera. Estoy considerando la supervivencia de la civilización galáctica, respondió Cass con frialdad. Los humanos han demostrado poseer tecnología que podría desestabilizar la realidad misma. ¿Y si deciden usarla contra nosotros? ¿Y si decidir rehacer la galaxia según sus propios deseos? Lo que ninguno de los miembros del Consejo sabía era que cada palabra de su conversación se transmitía en tiempo real a una instalación humana oculta en el espacio plegado. El almirante Cho Sanune escuchaba la conversación alienígena con calma pero atención. Encontraron la estación arquitecta, dijo el almirante Cho a su personal, tal como el Dr. Kim predijo. El capitán Lee In-jong parecía confundido. ¿El Dr. Kim predijo esto? El Dr. Kim pasó años estudiando psicología alienígena. Determinó que, ante una amenaza que no podían comprender, varias especies del Consejo buscarían soluciones definitivas. Predijo que eventualmente encontrarían un intento de usar tecnología arquitecta. La ingeniera Bang Soon revisó sus instrumentos. Señor, estoy detectando una acumulación masiva de energía en la estación arquitecta. De hecho, se están preparando para activar el protocolo de reinicio universal. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según los patrones de energía, aproximadamente 6 horas hasta que el arma se cargue a plena potencia. El almirante Cho asintió con calma. Este era el momento para el que la humanidad se había estado preparando desde que se retiró del Consejo. Avísale a la presidenta Yun. Dile que es hora del trueno silencioso. En el mundo oculto de la capital humana, New Seoul, la presidenta Yun Dai recibió el mensaje en su oficina privada.
Era una mujer de unos 50 años, con cabello y ojos grises como el acero, que había visto demasiada oscuridad galáctica. La presidenta Yun activó un canal de comunicación seguro que la conectaba con todos los mundos, naves y asentamientos humanos en 17 dimensiones diferentes. Ciudadanos de la humanidad, dijo con voz tranquila y clara. El momento para el que nos preparábamos ha llegado. El Consejo Galáctico ha decidido intentar la eliminación completa de nuestra especie. Están activando un arma ancestral diseñada para borrarnos de todas las realidades posibles. En las 17 dimensiones donde la humanidad ahora existía, millones de personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar a su presidenta. Nos retiramos de su consejo en paz. Les dejamos nuestros territorios sin violencia. Esperábamos que estuvieran satisfechos con lo que habían ganado, pero el miedo y la arrogancia los han llevado a optar por el genocidio. El presidente Yun hizo una pausa, mirando directamente a la cámara con absoluta determinación. Creen que están a punto de eliminar a la humanidad de la existencia. Se equivocan. En 6 horas, sabrán por qué nos retiramos en silencio. Sabrán por qué pasamos 18 meses preparándonos para este momento. Aprenderán lo que realmente significa el trueno silencioso. En Nexus Prime, el Consejo continuó su debate. Algunos miembros dudaban sobre el uso de un arma tan extrema. Quizás deberíamos intentar comunicarnos primero con los humanos, sugirió Dan West. Podríamos ofrecerles condiciones para la coexistencia pacífica. ¿Coexistencia pacífica con una especie que puede esconderse de nuestros sensores y destruir nuestras flotas? Vexatari grunó. Son demasiado peligrosos para dejarlos con vida. Estoy de acuerdo con el consejero Vexatari, dijo el ministro de Comercio Yulgat. Los humanos ya han demostrado que se consideran superiores al resto de nosotros. Dada su tecnología, es solo cuestión de tiempo antes de que decidan conquistar la galaxia. El general Crostar no estaba tan seguro. Su experiencia militar le decía que las especies con tecnología verdaderamente superior no solían esconderse de sus enemigos. Demostraban su poder abiertamente como elemento disuasorio. El hecho de que los humanos permanecieran ocultos sugería que seguían siendo vulnerables de alguna manera, pero sus preocupaciones fueron desestimadas por la mayoría del Consejo. Se convocó una votación formal. Los resultados fueron decisivos. Por un margen de 3-1, el Consejo Galáctico autorizó el uso del protocolo de reinicio universal contra la humanidad. El cuerpo cristalino del primer ministro Cass resplandecía con sombría satisfacción. La orden está dada. Comienza la secuencia de activación. Lejos, en la nebulosa oculta, la antigua tecnología de los arquitectos comenzaba a despertar tras millones de años de letargo. Energías masivas se acumulaban en sistemas diseñados por seres que dominaban las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Pero en las 17 dimensiones donde la humanidad esperaba, algo más comenzaba a agitarse. La red de truenos silenciosos que el ingeniero B.X. Soyoung había perfeccionado durante años estaba entrando en funcionamiento. El almirante Cho se encontraba en el puente de su nave insignia, observando las pantallas que mostraban el arma alienígena a punto de activarse. A su alrededor, su tripulación se preparaba para la respuesta de la humanidad con serena eficiencia. Todas las naves, reportándose listas. El almirante Capitán Lee anunció el protocolo de reinicio universal, activado exactamente a las 1437 hora estándar galáctica. En Nexus Prime, el primer ministro K.L. Nash observó cómo la lectura de energía se disparaba a niveles imposibles. Su cuerpo de cristal brillaba con una luz blanca brillante, reflejada por la energía de un arma capaz de borrar especies enteras de la realidad misma. Activación confirmada, reportado por el técnico etéreo que operaba los antiguos controles del arquitecto. El protocolo está apuntando a todas las firmas cuánticas que coinciden con el ADN humano en todas las dimensiones y líneas temporales. El consejero Vexatari rió con satisfacción, sus afilados dientes reluciendo. Por fin, el problema humano se había resuelto definitivamente. A lo largo de la galaxia, todos los sensores alienígenas detectaron la masiva descarga de energía. El arma disparó ondas invisibles de destrucción que viajaron más rápido que la luz, más rápido de lo que se pensaba, atravesando dimensiones para encontrar todo rastro de humanidad existente en cualquier lugar del universo. Durante exactamente 37 minutos, los alienígenas celebraron su victoria. Colonias humanas en 17 dimensiones diferentes simplemente desaparecieron. Naves humanas desaparecieron del espacio normal como si nunca hubieran sido construidas. Incluso las ciudades humanas abandonadas que los alienígenas habían estado estudiando se convirtieron en polvo y volaron. Éxito total, anunció el técnico etéreo.
Todas las firmas cuánticas humanas han sido eliminadas en todas las realidades detectables. La especie ha sido completamente borrada de la existencia. Las alas del ministro de Comercio Yulgat zumbaron de alivio. Excelente. Ahora podemos expandirnos a sus territorios sin ninguna interferencia. El general Crostar asintió lentamente, pero algo le inquietaba. La eliminación había sido demasiado limpia, demasiado perfecta. En su experiencia, nada en la guerra salía exactamente según lo planeado. El coordinador de emergencias Dan latía con inquietud. Sigo creyendo que esto fue innecesario. Podríamos haber encontrado una solución pacífica. La única buena solución al problema humano era la eliminación completa, respondió Vexatari. Ahora podemos volver al orden natural de la galaxia con las especies antiguas en sus puestos de autoridad correspondientes. Durante 37 minutos, el Consejo Galáctico creyó haber cometido el genocidio perfecto. Entonces la realidad empezó a resquebrajarse. Empezó pequeño. En Nexus Prime, algunos alienígenas notaron que las sombras caían en direcciones equivocadas. La gravedad artificial fluctuó durante unos segundos. Algunas luces de la cámara del Consejo parpadeaban con colores innombrables. Dificultades técnicas, anunció Colas, aunque su cuerpo de cristal estaba cambiando a preocupantes tonos naranjas. Pero las anomalías se extendieron rápidamente. En el mundo natal de Sarian, el general Crosar observó cómo sus instrumentos se volvían locos al detectar señales de energía que no deberían existir. El espacio mismo parecía curvarse de maneras imposibles. Señor, informó su ayudante con voz temblorosa. Los sensores de largo alcance detectan algo. Naves, creo, pero no están en nuestra realidad. ¿Cómo que no están en nuestra realidad? Existen en los espacios entre dimensiones. Están en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. En la colmena prima, la ministra de Comercio Yulgat sintió que su conexión con la mente colectiva de la colmena se volvía inestable. Por primera vez en su vida, tenía pensamientos que eran completamente suyos. La sensación era aterradora. «¿Qué nos está pasando?», susurró. Entonces, exactamente a las 3:14, hora estándar galáctica, todos los dispositivos de comunicación de la galaxia se activaron simultáneamente. Cada pantalla, cada altavoz, cada matriz de transmisión cuántica transmitió de repente la misma señal. El rostro de la presidenta Yun Dai apareció en las pantallas de miles de mundos. Su voz era tranquila y clara, exactamente como cuando se dirigió a su propia gente horas antes. Pero ahora estaba hablando con los extraterrestres que creían haber destruido a su especie. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó la presidenta Yun. Acabas de intentar cometer genocidio contra la especie humana. Creíste haberlo logrado. Te equivocaste. En Nexus Prime, la cámara del Consejo estalló en caos. Los extraterrestres gritaron en idiomas que sonaban a pánico en cualquier lengua. ¡Imposible! Vexatari rugió. Los eliminamos. Los borramos de la existencia. La presidenta Yun continuó hablando como si pudiera oír sus palabras. Eliminaste sombras cuánticas, consejera Vestari. Ecos de nuestra presencia que dejamos atrás precisamente para este propósito. Destruiste las versiones de la humanidad que existían en tu realidad. Pero dejamos de existir en tu realidad hace 18 meses. La transmisión mostró a la presidenta Yun de pie en lo que claramente era un centro de mando de algún tipo. Detrás de ella, grandes pantallas mostraban vistas del espacio sin sentido. Las estrellas se movían en patrones que violaban las leyes de la física. Naves que parecían estar hechas de luz estelar cristalizada se movían a través de dimensiones que se plegaban como origami. Cuando nos retiramos de su consejo, no nos retiramos al espacio distante. Nos retiramos a realidades distantes. Aprendimos a existir en los espacios interdimensionales, en los pliegues del espacio-tiempo mismo. Nos convertimos en algo que no se podía tocar con ningún arma que operara en la realidad normal. La ingeniera Bexo Young apareció en pantalla junto a la presidenta. Parecía cansada pero triunfante. Lo que activaron no fue nuestra destrucción, sino nuestra señal para iniciar un trueno silencioso. Acaban de decirnos exactamente quiénes son y qué están dispuestos a hacer con las especies que temen. La vista cambió para mostrar al almirante Cho Hun de pie en el puente de una nave que existía en 7 dimensiones simultáneamente a su alrededor. Las pantallas mostraban la posición de 2000 naves humanas que rodeaban cada una de las principales. Un mundo alienígena en la galaxia. Quería saber a dónde fue la humanidad, dijo el almirante Cho con una voz que parecía un trueno controlado. Estamos aquí. Estamos allá. Estamos en todas partes y en ninguna.
Existimos en realidades inalcanzables y dimensiones inimaginables. En el etéreo planeta natal, el primer ministro K.L. Nas observaba sus sensores más avanzados intentando rastrear las naves humanas. Las lecturas no tenían sentido. Las naves parecían ocupar el mismo espacio que planetas y estaciones espaciales, pero de alguna manera sin interferir con ellos. ¿Cómo? Susurró como respondiendo a su pregunta. El Dr. Lim Teun apareció en la transmisión. Era un físico humano de edad avanzada, de mirada amable y una sonrisa amable que hacía que sus palabras fueran más aterradoras que cualquier amenaza. Aprendimos a entrelazar cuánticamente a toda nuestra especie, explicó el Dr. Lim con naturalidad. Cada humano, cada nave, cada ciudad existe simultáneamente en 17 realidades diferentes. Cuando nos destruyeron en una realidad, simplemente continuamos existiendo en las otras 16. La vista cambió de nuevo para mostrar al capitán Park Ji-wan, el antiguo adjunto militar que había permanecido en silencio junto al embajador Lee durante la última sesión del Consejo hacía 18 meses. Ahora era un general, de pie frente a pantallas que mostraban información detallada sobre cada instalación militar alienígena en la galaxia. Los hemos estado observando, dijo el general Park. Hemos grabado cada conversación, cada plan, cada secreto que creían oculto. Conocemos la ubicación de cada nave alienígena, cada arma, cada líder. Conocemos sus debilidades, sus miedos y sus intenciones. La ministra de Comercio Yolgat intentó contactar con sus fuerzas militares, pero los canales de comunicación no respondían. Todas las redes militares alienígenas de la galaxia habían sido infiltradas silenciosamente por sistemas humanos invisibles. Podríamos haberlos destruido a todos hace meses, dijo la presidenta Yun, volviendo su voz a la transmisión principal. Nuestra tecnología está siglos por delante de la suya. Nuestras naves son indetectables e invulnerables a sus armas. Nuestras armas podrían eliminar sus civilizaciones enteras en minutos. El general Crositar sintió que sus 4 brazos se entumecían. Todo estaba mal. Los humanos habían cambiado la situación por completo. No eran víctimas de un ataque alienígena. Los alienígenas eran presas indefensas estudiadas por depredadores invisibles. Pero no los atacamos, continuó el presidente Yun. Nos retiramos pacíficamente. Les dejamos nuestros territorios. Intentamos darles lo que querían. Esperábamos que estuvieran satisfechos con lo que habían obtenido. Su expresión se entristeció, pero su voz se mantuvo firme. En cambio, eligieron el genocidio. Decidieron que una especie a la que temían debía ser completamente eliminada de la existencia. Revelaron su verdadera naturaleza. Coordinador de emergencias. Dan West vibró con rápidos colores de pánico. Finalmente comprendió la trampa en la que habían caído. Los humanos no se habían estado escondiendo de las armas alienígenas. Habían estado probando el carácter alienígena. Querían saber si éramos una amenaza para la civilización galáctica. La presidenta Yun dijo, la respuesta es que somos una amenaza para las civilizaciones que prefieren el genocidio a la coexistencia. Somos una amenaza para las especies que responden al miedo con intentos de exterminio. La almirante Chorre apareció, esta vez con una pantalla que mostraba las lecturas de energía de cada mundo alienígena. Su intento de activar el protocolo de reinicio universal ha sido analizado y contrarrestado. Nuestros sistemas de cascada cuántica están ahora bloqueados en sus civilizaciones. Tenemos el poder de hacerles lo que intentaron hacernos a nosotros. La cámara de Nexus Prime quedó en completo silencio. Todos los representantes alienígenas comprendieron que estaban completamente indefensos. La humanidad podría borrarlos de la existencia con la misma facilidad con la que habían intentado borrar a la humanidad. Pero no usaremos ese poder, dijo la presidenta Yun con firmeza. Porque no somos ustedes. Hizo una pausa, dejando que esa declaración calara en toda la galaxia. En cambio, les ofrecemos una opción. Pueden continuar existiendo bajo un nuevo orden galáctico. Uno donde las especies que eligen la violencia no puedan dañar a otras. Uno donde el avance tecnológico se comparte para el beneficio de todos. Uno donde ninguna especie tiene el poder de eliminar a otra. El general Park apareció de nuevo, con expresión severa pero no cruel. Sus fuerzas militares ahora están bajo supervisión humana. El almirante Chexatara estaba de pie en el puente de su enorme nave de guerra y sonrió. Sus afilados dientes brillaban a la luz azul de los paneles de control. Tras él, otras 846 naves se movían por el espacio como una oscura nube de muerte. La tercera flota de asalto del Imperio de la Bahía Borak nunca había perdido una batalla. Hoy no sería diferente.
Almirante, estamos entrando en el sistema objetivo, informó su segundo al mando. El planeta que llaman Tierra está justo enfrente. Chextera se dirigió a la pantalla principal. Un pequeño mundo azul y verde giraba lentamente en la distancia. Parecía tan pacífico, tan débil. Sus 4 ojos estudiaban el planeta con la misma mirada que un cazador dirige a una presa atrapada. Informe de inteligencia, ordenó. Un joven oficial dio un paso al frente. Señor, el planeta A. Pero 8.000 millones de criaturas llamadas humanos. Tienen armas nucleares básicas y viajes espaciales sencillos. No tienen escudos de energía ni armas de plasma. Siguen usando proyectiles metálicos para luchar. Quexatara se rió. Era un sonido como de cristales rotos. Proyectiles metálicos. ¡Qué primitivo! Conquistamos la Confederación Celnar en 6 horas y tenían torpedos cuánticos. Esto terminará antes del almuerzo. Lejos, en la Tierra, el capitán Tamman Park tenía un día pésimo. Estaba sentado en el centro de mando subterráneo de la Fuerza de Defensa de la Tierra, mirando la pantalla de su ordenador con creciente horror. La pantalla mostraba 847 objetos enormes que se dirigían hacia la Tierra. Eran más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Señor, gritó el teniente Doan Hang desde el otro lado de la habitación. Los sensores del espacio profundo se están volviendo locos. Estas naves son enormes. Cada una mide al menos 5 kilómetros de largo. Tam sintió sudor en la frente. Había entrenado para este momento toda su vida, pero verlo suceder fue diferente. Tomó su teléfono y llamó a la doctora Ayin Kim, del Instituto de Investigación de Defensa Global. Hola, Jin. Tenemos un problema, dijo cuando ella contestó. Un problema grave. La DRA. Kim estaba en su laboratorio trabajando hasta tarde, como siempre. Era una mujer menuda, de mirada aguda y manos ágiles. Al oír la voz de Tamin, supo que algo andaba mal. ¿Qué clase de problema?, preguntó. De esos con 847 naves de guerra alienígenas dirigiéndose directamente hacia nosotros. La DRA. Kim dejó caer su taza de café. Se hizo añicos en el suelo, pero no se dio cuenta. Corrió a su ordenador y empezó a escribir rápido. Los datos de los satélites de defensa fluían por su pantalla. Su rostro palideció. Tamin, susurró. Estas naves, sus lecturas de energía son increíbles. Tienen tecnología que ni siquiera podemos entender. Mientras tanto, el general Wu Jin-lee estaba en el Pentágono despertando a personas muy importantes con muy malas noticias. Llamó primero al presidente. Señora presidenta, le dijo a la joven Choi cuando contestó el teléfono. Necesitamos hablar ahora mismo, presidenta. Choi había estado durmiendo, pero se despertó por completo en segundos. Conocía ese tono de voz. Algo terrible estaba sucediendo. ¿Qué ocurre, general? Estamos a punto de ser invadidos por extraterrestres. Estarán aquí en 6 horas. Hubo silencio en el teléfono. Entonces el presidente Choi dijo, enseguida voy. En la nave insignia de Borak, el almirante Zexterra revisaba el plan de batalla. Era simple, como todos los planes de batalla de Borak. Primero, destruirían cualquier base militar que encontraran. Segundo, atacarían las ciudades más grandes para demostrar su poder. Tercero, exigirían la rendición. Había funcionado 47 veces antes. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones, deberíamos intentar contactar primero con los humanos. Zexaterra agitó uno de sus 4 brazos. Por supuesto. Envíenles el mensaje estándar en todos los idiomas conocidos. Dales una oportunidad para que se rindan antes de empezar. El oficial de comunicaciones asintió y comenzó a enviar el mensaje. Los Vortax habían aprendido 847 idiomas alienígenas diferentes durante sus conquistas. Seguramente los humanos entenderían al menos uno. Pero había un problema. Los Voraks nunca se habían encontrado con humanos. No conocían ningún idioma humano. Ni inglés, ni coreano, ni español, ni nada. El mensaje se envió en 847 idiomas, pero ninguno era de la Tierra. En Seoul, el teniente de Jung Han fue el primero en recibir el mensaje alienígena. Su computadora comenzó a emitir fuertes pitidos. Líneas de símbolos extraños llenaron su pantalla. Llamó a la profesora Miang Son, quien enseñaba idiomas alienígenas en la universidad. Profesora Son, dijo cuando ella respondió. Necesito su ayuda.
Acabamos de recibir un mensaje de extraterrestres. La profesora Son pensó que bromeaba al principio. Luego percibió el miedo en su voz. Corrió al centro de comunicaciones y observó los extraños símbolos en la pantalla. Había estudiado todos los idiomas conocidos en la Tierra, pero esto era algo completamente diferente. No sé qué dice, admitió. Pero basándome en los patrones, creo que podría ser una advertencia o una amenaza. Al mismo tiempo, el capitán Jin Ho-yun estaba de servicio en la plataforma de defensa lunar. Era una pequeña base lunar donde los humanos vigilaban asteroides peligrosos. Gino estaba tomando café y mirando sus pantallas cuando apareció algo que no debería estar allí. ¿Qué es eso?, se preguntó. Un pequeño objeto se dirigía hacia la base lunar. No estaba en ningún plan de vuelo. No enviaba señales de identificación. Gino intentó contactarlo, pero no obtuvo respuesta. Según su entrenamiento, cualquier cosa que se acercara a la base lunar sin permiso era una amenaza. Armó los misiles de defensa y disparó. La pequeña sonda de comunicaciones Borak explotó con un destello brillante. Gino observó la explosión con satisfacción. Había protegido la base lunar de una posible amenaza. No tenía ni idea de que acababa de destruir el intento de comunicación de los alienígenas. En la nave insignia Borak, las alarmas empezaron a sonar. El oficial de comunicaciones parecía confundido y asustado. Almirante, informó que los humanos destruyeron nuestra sonda de comunicaciones. Dispararon contra ella sin advertencia. Los 4 ojos de Cesterra se abrieron de par en par. En 47 conquistas anteriores, ninguna especie había atacado primero. Siempre intentaban hablar. Siempre intentaban negociar. Siempre imploraban clemencia. ¿Está seguro?, preguntó. Sí, señor. Nuestra sonda solo intentaba acercarse para amplificar la señal. La destruyeron con un misil primitivo. Cesterra sintió algo que no había sentido en muchos años. Incertidumbre. Estos humanos no actuaban como otras especies. No intentaban rendirse. No pedían conversaciones de paz. Habían disparado primero y preguntado después. De vuelta en la Tierra, la presidenta So Young-choi estaba en el centro de mando de emergencia a su alrededor. Oficiales militares y científicos trabajaban frenéticamente. Las pantallas mostraban que la flota alienígena se acercaba a cada minuto. Opciones, dijo simplemente. El general Wu Jinli dio un paso al frente. Tenemos armas nucleares, unas 15.000. Contamos con algunas defensas espaciales. Tenemos naves de combate en órbita, pero son pequeñas comparadas con lo que se avecina. La DRA. Ai-jin Kim levantó la mano. Señora presidenta, he estado estudiando sus naves. Son avanzadas, pero no invencibles. Parecen usar escudos de energía, pero cada escudo tiene una frecuencia. Cada frecuencia puede ser alterada. ¿Qué necesita?, preguntó el presidente Choi. Tiempo, respondió la doctora Kim. Y a todas las computadoras de la Tierra. La presidenta Choi asintió. Se dirigió a sus comunicaciones. Jefe, envíe un mensaje a todas las naciones de la Tierra. Dígales que estamos todos juntos en esto. Dígales que se preparen para la guerra. El mensaje se transmitió en todos los idiomas humanos. Por primera vez en la historia de la humanidad, todas las naciones de la Tierra tenían el mismo enemigo. Las viejas luchas se olvidaron. El odio ancestral se dejó de lado. Los rusos llamaron a los estadounidenses, los chinos a los japoneses, los indios a los pakistaníes. Todos tenían el mismo mensaje. Trabajemos juntos. El almirante Ceksatara observó sus pantallas mientras la flota Borak se acercaba a la Tierra. Esperaba ver a los humanos huyendo o escondiéndose. En cambio, vio algo que le heló la sangre. Miles de pequeños objetos se lanzaban desde la superficie del planeta. Más provenían de bases ocultas en la Luna y en órbita. Los humanos no corrían. No se escondían. Salían a luchar. ¿Cuántos misiles están lanzando?, preguntó. Su oficial táctico contó rápidamente. Más de 10,000 hasta ahora, almirante, y se lanzan más cada minuto. Ceksatterra sintió que su confianza se quebraba como una armadura vieja. En 47 conquistas anteriores, ninguna especie había lanzado más de unos pocos cientos de armas. Los humanos estaban lanzando todo lo que tenían contra la flota Vortak. Señor, llamó su segundo al mando. ¿Cuáles son sus órdenes? El almirante Ceksatara observó el enjambre de misiles humanos que se dirigían a toda velocidad hacia su flota.
Pensó en la sonda de comunicación que había sido destruida sin previo aviso. Pensó en cómo estos humanos actuaban de forma diferente a las demás especies. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Quexatar comenzó a preguntarse si el Imperio Borak había cometido un terrible error. «Levanten los escudos», ordenó. «Prepárense para la batalla». La flota confiada que había entrado en el sistema Saúl hacía 6 horas ya no lo estaba. Los humanos lo habían dejado muy claro. Esta no sería como las otras 47 conquistas. Esto sería diferente.